Bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los aquí presentes a nuestra clase del curso COI entre la Universidad Autónoma del Perú y también con la Universidad Guajira de Colombia. La clase pasada tuvimos una brillante disertación con la doctora Kendi que nos habló sobre la formulación de los estados financieros, los criterios que tenemos que tomar en cuenta para formular la información importante para la toma de decisiones de una empresa. Y lógicamente, brillantemente nos explicó cada uno de ellos: el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. Pues bien, hemos conocido entonces la importancia de la información contable. El día de hoy, en la segunda parte, conoceremos entonces qué pasa si esa información está equivocada. ¿Qué sucedería si esa información no es correcta? ¿Cuál sería su impacto? ¿Cómo la descubriríamos? ¿Cómo sabríamos si podríamos confiar en esa información o no? Los invito entonces a esta segunda sesión en este viaje del conocimiento académico. Aquí, en este día, con un servidor, su capitán del viaje, el magíster auditor Richard Jesús Brown Jara. Pues bien, pónganse sus cinturones del saber y acompáñenme en este viaje del conocimiento. Y empezamos, señores. Bien, cuando nosotros hablamos, ¿no?, de la formulación y análisis de los estados financieros, podemos nosotros también pensar qué es la auditoría y cómo se va formando. Pues bien, empezaremos, ¿ok?, primeramente con qué es la auditoría y para qué es útil. ¿Para qué me serviría la auditoría? Para entender, vamos a empezarlo de esta forma. El que construye la información contable, ¿no?, es el contador. Cada ladrillo, ¿no?, es el cimiento de esa información contable. El cemento o la amalgama que los une son las NICs o el conocimiento de la normativa contable que le va a permitir formar, ¿no?, una base totalmente sólida, como lo podemos ver aquí, para una toma correcta de decisiones. Él construye la información, pero ¿quién la revisa? El que la revisa entonces para entender la similitud es el ingeniero en este caso. ¿Y quién es el ingeniero contable? El auditor. El auditor es entonces que va a venir a revisar si la información construida por el contador está correcta y está lógicamente sólida en sus cimientos. Él, a través de los planos, con las técnicas y procedimientos que él ha adquirido en sus conocimientos, pues lógicamente verificará si esa solidez de esa información es confiable o no. Y entonces nos remitiremos a ir conociendo primeramente el proceso contable. ¿Cómo se inicia todo? Obviamente, ¿no?, inicia todo con el documento fuente. Nos viene el documento y nosotros tendremos que analizar, ¿no?, qué tipo de documento es, qué tipo de operación, qué tipo de cuenta, en qué libro lo voy a registrar y todo ese proceso de análisis que como contadores tenemos que ir realizando. Una vez que ya hemos hecho el proceso, pues nos vamos a poner entonces al primer paso a través de los libros principales, irlos registrando poco a poco. Esa información que se va creando de los libros principales se va a ir viendo, ¿no?, alimentada por los libros auxiliares, que cada uno de ellos representa una base de la información. Profesor, ¿qué son libros principales? Son aquellos libros, ¿no?, que van a mover todo tipo de información. Tenemos el inventario y balance, tenemos el libro diario, el libro mayor, y obviamente ellos hacen un compendio de todos los tipos de operaciones: compras, ventas, pagos, cobros. En cambio, los libros auxiliares son aquellos libros que solamente van a manejar un solo tipo de información, nada más. ¿Quiero saber solo las compras? Registro de compras. ¿Quiero saber solo las ventas? Registro de ventas. ¿Quiero saber el manejo del flujo de efectivo? ¿Ok? Libro caja. Y así, un determinado. Pero esos aportes van alimentando la información que después va llegando entonces a desembocar
en los 4 estados, ¿no?, financieros y las notas de los estados financieros, la información final, que es el consolidado de todo este proceso, ¿no? Profesor, ¿y qué pasaría si durante los procesos hubieran errores? ¿Qué pasaría si durante los procesos hubieran fallas? Obviamente, si durante el proceso hubiera una falla, el resultado final, ¿no?, va a tener la falla y por lo tanto no va a ser confiable. Esto de los errores o las fallas más frecuentes en los procesos lo veremos en la siguiente clase, ¿no?, en otra sesión. Hoy día veremos los resultados. ¿Qué pasa si hay errores en los resultados y cómo impacta, ¿no?, en la información contable y en la toma de decisiones o en la marcha de una empresa? Pues bien, tenemos entonces que se construyó la información y tenemos, por ejemplo, también, ¿no?, otra forma, otro enfoque de los procesos contables. Se empieza con los documentos fuentes, se centraliza en el libro diario, pasa al libro mayor, la hoja de trabajo, donde obviamente vamos a analizar, y a través de la hoja de trabajo vamos a ir formando los estados financieros, que cada uno tiene una función. Quiero saber yo cuál es la solidez de la empresa, dónde están sus inversiones, ¿no?, cuáles son sus bienes, ¿no? Entonces tengo para ello el estado de situación financiera. Y a través de los activos, que son los bienes y derechos de la empresa, los pasivos, que son las obligaciones de la misma, o el patrimonio, el aporte de los dueños, ¿ok?, me va a dar la información de cómo está marchando la empresa en ese momento. El balance o situación financiera es como una foto del momento. Y por lo tanto, me va a indicar cómo está marchando la empresa. Quisiera yo saber, profesor, cómo es la gestión de la empresa. ¿Cómo le ha ido? ¿Las decisiones fueron las correctas? ¿Hubo un buen proceso, un buen resultado, una buena gestión, buenas decisiones? Quiero saber, ¿cuál es el estado que me da esa información? El estado de resultados. El estado de resultados es el estado que me va a medirme la gestión. Y por lo tanto, me va a indicar si las decisiones adoptadas por la gerencia durante el proceso contable, durante el proceso administrativo o durante las operaciones del año o del ejercicio contable fueron las apropiadas y obviamente se logró los objetivos trazados. Profesor, quisiera saber cómo se manejó el dinero, ¿no?, el origen de los fondos y su aplicación, de dónde vino y en dónde se fue, cuánto es, se ha concordado. Para eso tengo el estado de flujo de efectivos. Es el que me va a manejarme a mí el origen y aplicación de los fondos, de dónde vino y a dónde se fue. Profesor, quisiera ver si aumentó o disminuyó el capital para ver el valor de la acción, para ver si es rentable esa inversión en esa empresa. Para ello tienes el estado de cambios en el patrimonio neto, para ver si obviamente aumentó el capital, se fueron los socios, disminuyeron o no. Por lo tanto, y lógicamente, si yo quisiera precisar alguna información importante, tengo las notas a los estados financieros, que son aquellas que me van a indicar la pauta necesaria para poder aclarar alguna situación que merece ser justamente dilucidada. Es entonces que ya tengo, ¿no?, para qué me sirven los estados financieros y cada uno tiene una función. Y ahí tenemos, por ejemplo, ¿no?, el activo, el estado de situación financiera, que obviamente me muestra el activo, ¿no?, que está formado por caja, clientes, existencias, el pasivo, que son las obligaciones que se tiene que cumplir en la empresa, ¿no?, y el patrimonio. O, ¿no?, para ver una evaluación o una decisión, pues voy analizando, ¿no?, como vemos acá, un comparativo para ver, por ejemplo, ¿no?, si obviamente ha mejorado o no ha mejorado la gestión de la empresa. Si ha mejorado o no ha mejorado la empresa. Y ahí vamos viendo, por ejemplo, un análisis a priori nada más, que vemos, por ejemplo, que acá teníamos 4.000 en existencias, 5.000 en existencias, y eso me lleva a un análisis, que por ejemplo puede ser que se compró más existencias que el año pasado, o que de repente hay una menor rotación de inventarios y por lo tanto está quedando más inventarios porque no hay una venta adecuada y obviamente se está quedando la mercadería. Esa comparación, si se dan cuenta, me lleva justamente a tomar decisiones. Tengo acá, por ejemplo, el año pasado tenía 250, este año, al año siguiente tengo 500, se ha duplicado los tributos por pagar, puede ser porque había una mayor venta, puede ser porque hay un retraso en los pagos. Esas cifras que nosotros estamos viendo a priori me permiten analizar y tomar decisiones para aplicar los correctivos en la mejora de la empresa. Pues bien, ¿qué pasaría, ¿no? Y acá tenemos el estado de resultados.
También un comparativo, un año base. Tenemos, por ejemplo, que en el año base tenemos 160.000, ¿no? Al año siguiente 175.000, ¿no? Luego, y así, ¿no? 180.000, la utilidad, 40.000 en un año, 45.000 en el otro, 60.000 en el otro. Gastos administrativos, 5.000 en un año, 5.500, 6.000. Y entonces puedo ir analizando para ver la tendencia. Por lo tanto, la información de los estados financieros es importante porque me permite analizar la gestión, el movimiento y la operación de la empresa. Y en base a ese análisis que yo haga, pues podré tomar decisiones. Pero, ¿qué pasaría, chicos? ¿No? Si esa información que tienen estos usuarios, el gobierno, los organismos públicos, la SUNAT, ya la vamos a conocer, ¿no? Para que obviamente pueda ver cuánto es la rentabilidad, la utilidad y cuánto es lo que tienes que pagarme los impuestos. Los accionistas para ver si esa inversión en esa empresa es rentable o no es rentable. ¿Valió la pena invertir? ¿No valió la pena invertir? ¿No? También los clientes para ver si es confiable el pedido. ¿Va a cumplirme el pedido que le he hecho? ¿Será capaz la empresa? Los proveedores, ¿será confiable? ¿Me podrá retornar el crédito que yo le estoy ofreciendo? Y entonces cada uno, o los prestamistas, los bancos, el préstamo que yo le doy, ¿podrá retornar? ¿Tendrá la liquidez, que es la disponibilidad del pago inmediato, o la solvencia, que es la disponibilidad del pago futuro, ¿ok? Para poder cumplir. Entonces, cada uno de estos usuarios de la información contable precisan que esa información sea correcta, precisan que esa información sea lo más cercanamente posible, ¿no? A la veracidad y a la exactitud. Y entonces, ¿no? Ahí es donde viene la auditoría. Para validar esa información, para que yo pueda tomar una información, ¿no? Correcta y pueda tomar una decisión adecuada, con una información precisa, pues viene la auditoría, que es lógicamente la revisión aleatoria, selectiva y muestral de la información contable. Se dice aleatoria porque obviamente, ¿no? Tú determinas, ¿no? Un intervalo de la población, se dice muestral, tú seleccionas una muestra y al azar, porque tú determinas en base a tus criterios cuál muestra es la que tú vas a seleccionar. Es en base a eso que nosotros a la hora de revisar en auditoría, pues vamos viendo, ¿no? La validación. Por eso se dice, ¿no? Y la razonabilidad de dicha información. Por eso se dice, ¿no? Cuando hacemos el dictamen, los estados financieros son razonablemente limpios, ¿no? Razonablemente. ¿Por qué? Porque lógicamente no hemos agarrado la totalidad de la población. Hemos seleccionado una muestra y en esa muestra hemos aplicado las técnicas y procedimientos que nos permiten validar, ¿no? En la información que hemos tomado, ¿no? Que esa información está correcta, ¿no? Por eso decimos razonablemente ok. Ahora bien, su objetivo, lógicamente, ¿qué es? El objetivo de la auditoría es darle, ¿no? La validación a esa información para que puedan confiablemente tomar decisiones, ¿no? La gerencia, los dueños, los usuarios, ¿no? De la información que precisan. Es confiable, ¿no? ¿Cuándo se usa? Todo contador, chicos, todo contador realiza auditoría en 3 momentos de su carrera. Sí o sí, ¿no? La primera, cuando asumes una contabilidad. Profesor, ¿por qué? Porque tienes que ver, ¿no? Si lo que te están dejando está correcto o no. Tienes que ver si la información que te están transmitiendo está correcta. Y por lo tanto, para que no arrastres un error, haces un corte y haces una auditoría inicial. El segundo momento, ¿no? O en un cambio, ¿no? Cambio de directiva, ¿no? Asumes tú la directiva, ¿no? Y entonces te está dejando la anterior directiva, pues lógicamente haces tu auditoría para ver qué estás recibiendo. Cuando no pase eso, pues lógicamente puede haber, ¿no? Contingencias. Hay un problema, un pago que no se hizo o un pago que después salta y la otra directiva te quiere decir, no, sí se pagó. Yo le entregué la información y él no me dijo nada en su momento. Eso está cancelado. Y si no hiciste la revisión, la auditoría de esa información, ¿cómo puedes refutar eso? Por lo tanto, la primera, al inicio. La segunda que hacemos los auditores, los contadores, perdón, es al final, cuando acabamos una gestión. Cuando queremos ver
que lo que hemos hecho está bien al final y lo que estamos entregando está correcto, pues hacemos una auditoría de cierre para que la persona o la directiva que reciba la información la valide y después no haya contingencias. Es decir, no había esto en el almacén, no, esto ya había sido pagado, no encontré este efectivo en caja. Por lo tanto, ¿no? Sí es importante la auditoría de cierre. La tercera auditoría que todo contador hace a lo largo de su carrera es la auditoría, ¿no?, de gestión durante el proceso. Quiero ver si está marchando bien las decisiones que estoy tomando. Quiero ver si está marchando bien la información. Y entonces hago un corte y realizo mi auditoría de proceso en ese momento. Tenemos entonces la importancia, pero ¿cuáles serán los errores más frecuentes en la elaboración? He escogido dos y vamos a ir analizando, ¿no?, esos errores y qué contingencias traen, qué problemas traen. Y digo más frecuentes porque son los que, obviamente, sin querer queriendo, como decía el chavo, ¿ok?, pudieran ocurrir. Ya se verá después, ¿no?, si obviamente hubo la intención o dolo. Si ya hubo la intención o dolo en esa distorsión de la información, ya estamos hablando en un delito y estamos entrando al fraude. Profesor Brown, ¿y podría haber fraude? Claro. Hay empresas que maquillan su información para obtener, pues, beneficios de un préstamo, para subir el valor de sus acciones y cotizar mejor en la bolsa, y pueden maquillar fraudulentamente. Cuando lo hacen a propósito, ¿no?, estamos hablando entonces de un delito, de un fraude. Y ahí ya entra obviamente también la nueva auditoría, ¿ok?, ahora en boom, que es la auditoría forense, pero eso será materia de otro viaje del conocimiento. Y entonces también puede ser involuntario, un error de interpretación. Lo vi de una forma, ¿no?, un gasto operativo que yo pensé que podía activarlo y de repente no, se iba al gasto. O de repente, ¿no?, un gasto de representación, ¿no?, que yo pensé que podía ser aceptado y de acuerdo a las normativas del país en que me encuentro, no es aceptado y por lo tanto, ¿ok?, tiene una contingencia tributaria. Involuntario. No hubo la intención. Pero igual, son errores que vamos a ir analizando y cómo impacta. Vámonos al primer error. La sobrevaloración de inventarios. Se cree que hay más productos disponibles de lo que realmente existen. ¿Cuál sería su distorsión? Pues bueno, que se pueden hacer pedidos innecesarios confiando en ventas futuras que no serían posibles. Un ejemplo, se dice tener 100 martillos, pero solamente, ¿no?, hay 60, pero se prometieron entregar 100. Y entonces ya incumpliste el pedido. Profesor, pero no hay problema, después lo subsano. No, porque hay algo que no tiene precio en una empresa, que es la imagen, ¿no?, la responsabilidad y el cumplimiento. Puedes tener un montón de dinero, un montón de operaciones, pero si no validas la imagen y la seriedad de tu empresa, pues pierdes mucho más de lo que estás pensando. Entonces, ¿cómo lo detecta el auditor? Bueno, hace una revisión física de los inventarios, toma los inventarios, lo compara con Cardex y lo reporta también en la comparación con los reportes de almacén y lógicamente va viendo si hay diferencias y también va haciendo un análisis de la rotación y antigüedad del stock, productos obsoletos o dañados, porque también puede ser que de repente en el inventario, ¿no?, tengo productos ahí que me representan el valor de adquisición, pero que ya están obsoletos. Es decir, la tecnología cambió tanto que ya puso obsoletos esos aparatos que tengo y lógicamente su valor en el mercado ya no será el mismo. Y de repente yo tengo, ¿ok?, pensado que estaba bien. Y aquí viene, por ejemplo, rápidamente, ¿está?, para poder entender, supongamos pues que yo digo, Wenda, yo tengo una deuda para pagar ahorita al banco de 8,000 soles, ¿no?, pero me dicen que le pague el 50% para poder tener más plazo. Contador, ¿cuánto tenemos? Señor, ¿de dónde podemos obtener? Bueno, tenemos en existencias, en almacén 5,000, en clientes 1,200.
Tranquilamente podemos cubrir los 4.000, sí, señor. Pero ¿qué pasaría, como vimos, que estaban sobrevaluados esos inventarios? Y de repente de esos que estaban en los inventarios, de esos 5.000, la mitad es obsoleta. Solamente dispongo de 2.500. Ese error en la información le hizo tomar una decisión equivocada al gerente. Lógicamente no va a cumplir con el pago. Y lógicamente el banco no va a quedarse tranquilo. El banco le aplicará una mora financiera, un interés financiero. Y por lo tanto, ¿no?, esa información que le dieron no fue la correcta y trajo una contingencia fuerte financieramente. Otro es no registrar las cuentas incobrables. Se sobreestima el dinero que realmente se podrá cobrar. Es decir, ¿no?, vamos a cobrar, por ejemplo, 100.000, pero de esos 100.000 solamente es factible cobrar 20.000. 80.000 ya están en morosidad o son personas que obviamente, empresas que ya no están. Pero yo no hice como contador, de repente solamente recibí la información, pero no hice una limpieza, una validación de esa información. ¿Verdaderamente están por cobrar? ¿Se hicieron los mecanismos para la cobranza? Y obviamente informo y se tiene, ¿ok?, ¿no?, pensar que se debe 50.000 y son deudas viejas que no se recuperarán. Es como si tuviéramos billetes falsos. Y lógicamente yo pensar que tengo eso para recuperar, mi liquidez cambia. Ya no tengo el respaldo para poder hacer ese cobro y lógicamente tomé una decisión equivocada. ¿Cómo lo detecta el auditor? Bueno, revisamos primeramente la antigüedad de las cuentas por cobrar. Tanto financiera como tributariamente acá en el Perú, ¿no?, la SUNAT ya estableció mecanismos para que puedas tú dar de baja, ¿ok?, a una cuenta incobrable. Profesor Brown, pero la NIC me indica el periodo y los lineamientos para hacerlo. Sí, pero como nos dicen acá en la parte tributaria, como decimos en SUNAT, ¿no?, la NIC entra en territorio peruano y entre la NIC y la normativa tributaria, en el Perú, ya me dirá la doctora Kendi cómo es allá en Colombia, prima lo tributario, y ya lo hemos visto, y, ok, he traído algunos ejemplos para poderlo comparar y poder ustedes visualizar. No lo dice el profesor Brown, lo dicen los hechos o las evidencias, como auditoría lo dice. Bien, entonces, tenemos también la consulta de políticas de provisión o la confirmación directa con los clientes. Es decir, le hacemos una carta de circulación en donde decimos, señor ABC, es cierto que usted tiene esta deuda, ¿cuándo la podrá disminuir? ¿Cuándo la podrá amortizar? Señor XYZ, es verdad. Entonces vamos validando esa información a través de una carta de circulación en la cual nos dirán los clientes, no, ya pagué, no, ya no existe, no, ya no está. Y vamos entonces saneando y, ¿no?, validando esa información. Otro tema es la depreciar, no depreciar activos. Si no depreciamos los... ¿Qué es la depreciación, profesor Brown? Bueno, la depreciación es el desgaste por el uso del bien. Es decir, yo tengo una computadora y no me va a funcionar, no me va a valer igual después de un año de uso que después de un año estando en caja. Por lo tanto, se ha desgastado. Y su valor por ese desgaste va a bajar. Pues bien, ¿qué pasaría entonces? Lógicamente, ¿no?, si obviamente no lo deprecié, pues puede llevar a subestimar, ¿no?, la necesidad de renovar los equipos. Lo veo que están a su precio normal, que no ha habido un desgaste, y entonces puedo pensar que no se necesitan renovar esos equipos. Y por lo tanto, esa información ya no es correcta, ya no es válida. Es una información distorsionada, ¿no? Es como que una computadora de 2 años vale lo mismo que una computadora nueva. ¿Cómo lo detecta el auditor? ¿Cómo se haría la auditoría, profesor? Bueno, verificamos si hay un cálculo de precisión conforme a la política contable y conforme a las normas vigentes. Comparamos con los años anteriores y con los tiempos el uso del activo. Hacemos una inspección física del activo para ver si sigue funcionando o el activo está inservible. Vamos a ver otro más. Clasificar mal los activos o pasivos corrientes. Se distorsiona la capacidad real de pago en el corto plazo. Profesor, ¿cómo es eso? El activo corriente es el activo, ¿ok?, que nosotros disponemos en un año. Y el activo no corriente es más allá de un año. Igual, el pasivo corriente son las obligaciones que nosotros tenemos que afrontar en un año. Y el pasivo no corriente son las obligaciones que nosotros tenemos que afrontar más allá de un año. ¿Qué pasaría entonces si yo me equivoco en la clasificación? No conozco, o mi asistente
¿ok? Hizo mal el proceso y de repente, ¿no? Puso activos corrientes como no corrientes o activos no corrientes, ¿no? Como corrientes o viceversa. Un pasivo no corriente lo clasificó como pasivo corriente. Voy a pensar entonces, por ejemplo, ¿no? Que una deuda que yo lo tengo como acá a 5 años, lo pongo como es en un año y voy a verme como que estoy sobreendeudado y que no tengo la capacidad para poder pagar. Y entonces de repente dejo de comprar mercaderías, dejo de invertir o dejo de tomar decisiones de crecimiento. ¿Por qué? Porque con la información que me dio el contador, estoy pensando, no, mira, acá tengo una deuda muy grande y tengo que primero pagar esa deuda para evitar contingencias. Y entonces, no, no, rechaza la inversión, no, no, rechaza la compra, no, no, ya no maquinarias. Estoy tomando decisiones equivocadas. Y de repente después me dicen, no, señor, viene la auditoría, le dicen, no, disculpa, de esos 5.000, solamente 1.000 eran corriente, 4.000 es para el próximo año. Tienes más tiempo para pagar. Pero como esa información había sido incorrectamente registrada, tomé una decisión equivocada. ¿Cómo lo detecta el auditor? Revisamos los contratos, revisamos las fechas de vencimiento, las condiciones de pago en 1 año, 2 años, 3 años, ¿ok? Comparamos con las políticas de presentación, evaluamos los criterios contables aplicados, no registrar provisiones o contingencias. No se considera el riesgo, ¿no? De gastos futuros posibles. Obviamente se toman decisiones arriesgadas sin poder prevenir posibles pérdidas. Un ejemplo para entenderlo es como no guardar dinero por si el carro se malogra, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un juicio que estoy por perder y es una indemnización fuerte. Y de repente, pues, no hice la provisión. O el contador, cuando me pasa, no lo tiene provisionado. Entonces yo, en base a la demás información que tengo, pues digo, ¿sabes qué? Vamos a comprar la maquinaria, ¿ok? Necesitamos para abrir una nueva línea de producción y por lo tanto vamos a comprar una maquinaria, nos endeudaremos, pero podemos afrontar. Pero de repente termina el juicio y nos viene la demanda para pagar por la pérdida del juicio. Habíamos perdido el litigio y no nos informaron. No se hizo la provisión. Y entonces el gerente o el dueño tendrá que ver cómo resuelve eso y de haber sabido eso, no se hubiera endeudado de repente en una nueva maquinaria o no hubiera tomado la decisión de una línea de producción, pero se endeudó y esa deuda le generó intereses y no va a poder seguir ¿no? invirtiendo en la nueva línea de producción porque tiene que afrontar ese litigio, esa demanda que ha perdido. Pero como no estaba provisionada, él no podía tomarla en cuenta. Y por lo tanto, ¿ok? Se equivocó en la decisión por culpa de esa mala información. Otro, activar gastos que debieron ir, ¿no? Al activo. Se inflan los activos, ¿no? Y las utilidades. Se cree que se está ganando cuando es más de lo real lo que se está diciendo. Ejemplo, es como guardar la cuenta del almuerzo como si fuera una inversión. Gastos activos que debieron ir al gasto, los tengo ahí mal registrados y lógicamente, ¿qué pasó? Estoy inflando. Y cualquiera va a decir, ah, la empresa tiene bastantes activos, por lo tanto la empresa está bien y sus utilidades van a ser fuertes. Pero después cuando se sanea eso, me voy dando cuenta que esa información había sido distorsionada. ¿A quién le interesa? A los accionistas. ¿A quién le interesa? A los usuarios. ¿A quién le interesa? A los prestamistas. Porque lógicamente fue inflada esa información para mostrar una mayor solvencia de la empresa que no es real. ¿Cómo lo detecta el auditor? Revisando las cuentas activadas, gastos registrados como activos, analizando la naturaleza del gasto, ¿realmente genera beneficio futuro? Comparación con políticas contables y las NIS que le sean aplicables. Subestimar pasivos laborales. El impacto en la empresa no se refleja el verdadero costo ni beneficio de los trabajadores. Distorsión en las decisiones puede generar problemas, ¿no? De liquidez cuando se deban pagar beneficios no registrados. Por ejemplo, olvidarte de pagar a tus trabajadores las vacaciones acumuladas y luego no tener dinero, ¿no? Cuando le corresponde. Tenemos los pasivos laborales. Todo el mundo sabe que los pasivos laborales son aquellos gastos, ¿no? Adicionales al sueldo. Y entonces por eso uno dice, ¿cuál es el costo de abrir una empresa? Ah, el sueldo, no. Las vacaciones, la CTS, los gastos pasivos laborales, las vacaciones, la CTS, las gratificaciones. Es decir, los gastos adicionales que de acuerdo a ley le corresponden como un derecho al trabajador
desde el punto de vista laboral. Y entonces, ¿qué pasa si yo no tomé la decisión y no lo, ¿ok? No lo subestimé? Es decir, lo subestimé y no lo previne, no lo provisioné. Y entonces yo no puedo decir, ah, bueno, te debo las vacaciones, te lo pagaré cuando tenga plata. No, es un derecho del trabajador. Y obviamente el incumplimiento de un derecho laboral trae una contingencia laboral con su primo hermano de la SUNAT, que es la SUNAFIL. Acuérdate lo que dice el refrán. El derecho de uno acaba cuando comienza el derecho del otro, ¿no? Y entonces ahí tenemos que ir viendo. ¿Cómo lo detecta el auditor? Revisando contratos de trabajo y planillas, verificando el cálculo de las vacaciones, verificando el cálculo de las CTS, las gratificaciones, confirmamos los cumplimientos de la legislación laboral vigente. Otro, no actualizar el valor razonable de los activos. Se muestra un valor diferente al valor real de los activos. Distorsión puede inducir a creer que la empresa es más rica o más pobre de lo que realmente tiene. Un ejemplo, es como pensar que en terrenos tenemos un terreno que vale 200.000, cuando ahora vale 100.000, la empresa tenía menos de lo que pensó, o de repente valió 500.000. Se sobrevaloró el terreno, ¿no? ¿Y por qué se da una sobrevaloración, profesor? Bueno, una cosa es un terreno que yo lo tengo, un terreno arizo, ¿no? Erizo, y otra cosa es un terreno que ya tenga luz, agua, desagüe, cerca de una universidad, cerca de un colegio, cerca de una posta militar, o una posta médica, perdón. Entonces, eso le va dándole un mayor valor al terreno. Entonces, no actualicé el valor razonable de ese activo. Entonces, por lo tanto, obviamente, si obviamente no lo actualicé para bien, la empresa está perdiendo. Y eso le podía generar un plus a la empresa, un mejor valor, un mejor rendimiento de sus activos. Y esa información podría llevar a tomar decisiones equivocadas en la empresa. ¿Cómo lo detectamos? Solicitando informes de tasación o estudios de valoración, comparando con los precios de mercado, las transacciones del terreno en la misma zona. ¿Cuánto está un terreno del vecino de la misma zona, de la misma área, de la misma proporción? Para poder actualizar, ¿no? En base a esos indicios y a esa tasación que hemos realizado. No ajustar los inventarios por obsolescencia. Presentas un stock mayor, ¿no? Llevando a subestimar activos y subestimar los costos. Distorsión. El contador recomendará, ¿ok? Ordenar más productos o no desechar inventarios obsoletos, creyendo que las ventas cubrirán esos niveles de stock. Por ejemplo, mantener en libros productos que llevan un activo por vender y que están obsoletos por un valor de 40.000 soles. ¿Qué es la obsolescencia? Lógicamente es un activo que ya perdió su valor en el mercado por la tecnología o los avances de comparación que el mismo mercado le exige. Y entonces, yo tengo, por ejemplo, ahí, no hice la renovación, ¿no? Y obviamente mi activo está sobrevalorado. Y a la hora que yo tengo para poder con ese activo cubrir una deuda, cuando voy para poder venderlo, no tengo lo que yo pensé, porque la obsolescencia hace que sea un menor valor. Yo tengo, en los ejemplos lo vemos en los celulares. Constantemente los celulares te vienen las promociones, cambia el celular, ha mejorado la capacidad, ha mejorado la velocidad, ha mejorado las fotos, las imágenes, la nitidez, y entonces vas cambiando de celular. La propaganda también te llama, ¿no? Te va concientizando. Regálale a la mamá, regálale al papá un celular último modelo. Y entonces los celulares de hace un año, 2 años, ya quedando obsoletos. Te valió un valor en el mercado, no lo lograste vender. ¿Lo quieres vender? Te dicen, no. Si por ese mismo valor me compro uno más nuevo, con mayor capacidad, con mayor velocidad, con mayor tecnología. Entonces, tu activo, tu celular, ya está quedando en obsolescencia. Y tu valor de mercado bajó por esa obsolescencia. Y es entonces que tenemos que actualizar a ese valor para evitar esas contingencias de tomar decisiones basadas en ese valor para poder responder una deuda que de repente no vamos a poder afrontar. ¿Qué originaría, profesor? Que entonces para poder afrontar me voy al banco. El banco me va a prestar, pero el banco no va a prestarme así nomás, me va a cobrar intereses. Y lógicamente esos intereses no estaban en mi provisión. ¿Pero por qué fue? Porque me endeudé. ¿Y por qué me endeudé? Porque confié que yo tenía eso para poder responder. Pero como no se había ajustado la obsolescencia, fue una mala decisión por un mal asesoramiento en la información contable. Omisión de activos por errores. No se refleja la totalidad de los recursos disponibles. Se pueden rechazar oportunidades creyendo que no hay dinero. Ejemplo, si algo brindó o escondió, ¿okay? Que tenemos 100.000 en una cuenta bancaria, la empresa puede perder una ocasión de compra.
Se escondió, se distorsionó, vamos a pensar que se maquilló la información para, ¿no?, quedarse con esos 100.000. O se olvidaron de registrar. Lógicamente, el gerente toma la información y dice, bueno, no me alcanza. Le viene una buena oportunidad de compra para un terreno o una maquinaria, ¿ok? Que en ese momento es una oportunidad, una oferta. Dice, no, no tengo la disponibilidad. Después que rechaza esa oferta, ¿no?, y obviamente le aprovechó un X, le viene el señor, nos habíamos olvidado, hay 100.000 en el banco que nos olvidó registrar, ¿no? Un error, esto también faltaba. Y ya la información fue tardía. La decisión fue tomada y por lo tanto perjudicó a la empresa. ¿Cómo lo vamos a verificar? ¿Cómo lo detecta el auditor? Confirmamos conciliaciones bancarias, revisamos los registros físicos y auxiliares, revisamos las evidencias documental, facturas, guías, contratos, para validar esa información. Omitir pasivos contingentes, litigios, ¿no? No se preparan, pues, para pagos, ¿no?, de litigios, lo que dije antes. No se preparan para pagos de posibles litigios en los cuales pierda la empresa. Y entonces, sin esa provisión que se ha hecho, se toma la decisión de adquirir un activo o una maquinaria, y entonces, lógicamente, esa decisión puede llevarme a errores. Bien, ¿cómo lo detecta el auditor? ¿No? Entrevistas con la gerencia de abogados, revisando las actas del directorio, cartas notariales, demandas judiciales, veo también, ¿no?, con asesoría legal y lógicamente verifico cuáles son, con mi asesor legal, ¿no?, cuál es la situación de esa demanda o ese litigio que tiene la empresa para ver si va a haber una posible contingencia judicial o legal que tengo que provisionarlo, que tenía que aparecer en la provisión. O de repente me veo a través de las notas sobre estados financieros donde se va a precisar justamente dicha información. Verifico si el hecho es probable y también el hecho es cuantificable. Sobreestimamos el valor de los intangibles, ¿ok? Inflamos los activos sin un respaldo real. Se puede sobrevalorar la empresa en una venta o un financiamiento. Es sobreestimado el valor de un intangible. ¿Qué es un intangible? Es un valor de un activo que tú no puedes tocar, ver, pero que tiene un valor. Por ejemplo, una marca, ¿no? La marca Kentucky, la marca Norquis, la marca Coca-Cola, como marca, tienen un valor. No la puedes tocar, no la puedes ver, pero sí sabes que tiene un valor ese nombre, esa marca. Y por lo tanto, ¿no?, yo puedo darle un precio y registrarlo contablemente. Pero, ¿no?, cuando no se ha llevado en base a un estudio que sustente, lógicamente, yo no puedo asignar a mi marca. La marca me llama la marca papitas, papitas fritas sabrositas. Y luego, la marca sabrosita, bueno, ponle un valor de activo, esa marca, vamos a ponerle a mi marca 500.000 de valor. ¿Por qué? Porque se me ocurrió, por papita frita me gusta el nombre. ¿Ok? Si no ha habido una base, un estudio técnico, una base que fundamente eso, pues estoy sobrevaluando ese intangible y lógicamente estoy sobrevaluando ficticiamente la empresa. Y eso lógicamente va a llevar pues a que personas que quieran invertir en la empresa pensando que es una empresa solvente, pensando que es una empresa fuerte, ¿no?, se den después con la sorpresa que su adquisición no era lo que ellos pensaron. Y entonces esa información contable errada los llevó a esa distorsión, ¿no?, equivocada. ¿Cómo le afecta, cómo le detecta eso? Solicitando estudios de valoración o flujos futuros, revisando el origen del intangible, compra, desarrollo interno, verificando si cumple con los requisitos de reconocimiento contable. Hemos visto en primera instancia, ¿no?, he hecho un pequeño recordario, de los errores más frecuentes, ¿no?, que se dan en la parte del estado de situación financiera y sus contingencias y cómo detectarlos. Pero dejé para el final los errores del otro estado financiero que acá en el Perú sí tiene una trascendencia quizás más fuerte y más impactante. Porque los errores en este segundo, ¿no?, ahí vimos la carita de miedo que no se ve por la ventana, ¿no?, tienen una trascendencia acá en el Perú, ¿no?, por la SUNAT. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, ¿no?, a través del Código Tributario y las normativas, ha tenido cada vez una fuerza muy fuerte en nuestro territorio peruano
a nivel de territorio peruano, tal es así que se antepone a las normas contables muchas veces. Un ejemplo. La norma contable me indica a mí que toda operación se debe registrar en 2 momentos. Cuando sabes cuándo ocurrió y cuando sabes cuánto es. Si tú sabes cuándo ocurrió y si tú sabes cuánto es, dice la norma, la NIC, lo tienes que registrar, porque es una operación que se realizó. Y por lo tanto, tiene que estar en la contabilidad. En el Perú, la normativa te dice, toda operación que no tenga sustento no es aceptada. Profesor Brown, pero yo lo aplico. Hay un plan contable que llaman en el Perú facturas no emitidas. Yo lo aplico ahí y con eso yo lo registro. Sí, viene el auditor financiero, palmadita, ok, tu cheque, tu estrellita, perfecto. Viene el auditor tributario y te lo repara. ¿Qué es reparo? Reparo es un gasto no aceptado, que se sumará a la utilidad y que te generará un pago de impuestos. Pero en el Perú, ese reparo tiene un adicional. De acuerdo al artículo 178 del libro cuarto del Código Tributario, tiene una multa, 50% del tributo observado, es decir, del tributo dejado de pagar. Pero ese gasto, ¿no?, nos lleva también, por ejemplo, a un uso del impuesto llamado crédito fiscal. Y de repente ese gasto, en el Perú, con las normativas contables, a través de una auditoría de SUNAT, en el estado de resultados, que es el que vamos a ver, no es aceptado. Y utilicé ese crédito fiscal. Y también, con el artículo 178 del libro cuarto del Código Tributario, tiene una multa, 50% del crédito fiscal mal utilizado. Profesor, usted está exagerando. Un error contable puede llevar a tanto. A los hechos me remito y a las evidencias para sustentarlo. Veamos. Tenemos acá, ¿ok? Un error lo multaron por más de 200.000 soles. No lo dice el profesor Brown, lo vamos a ver. Ya después les comparto a ustedes el link para que lo vean. ¿Ah? ¿No está comprendiendo? Ya vamos a ver. Ahí. Bien. Veamos esta introducción para que vean ustedes por qué estos resultados tienen un mayor impacto en nuestro país, Perú, ¿no?, por un error contable. Entonces, nada, veamos este caso real. Veamos. Somos pocos los que contribuimos en este país, los que pagamos nuestros impuestos, pero cuando uno se retrasa un poco, cuando hay algún error en la contabilidad, la SUNAT le cae encima de una manera realmente poderosa. Pero el caso que ustedes van a ver a continuación es para llorar realmente. La burocracia, la indolencia de esta institución. Un error en la contabilidad y la SUNAT lo descubrió. ¿Qué le pasó a este empresario ganadero y productor de leche? Veamos. Es asombrosa, en este caso de Matilde Soto, y así quieren que seamos formales. Vean el reportaje.
Marciano Antonio Mendoza Vázquez es hoy un hombre envejecido y en bancarrota. Hace 9 años, sin embargo, su historia era diferente. Vendió sus chacras, adquirió un camión y se convirtió en transportista de leche para las grandes empresas de compra de lácteos en Cajamarca. Tenía 6 hijos que mantener y ganas de ser un emprendedor, un microempresario. Nunca fue un informal. Se registró como contribuyente ante la SUNAT, emitía sus facturas y religiosamente declaraba sus impuestos cada mes. Pero en el 2007, un error garrafal en su contabilidad lo condenó a pasar 9 años perseguido y atrapado por una deuda millonaria con el fisco que minó por completo su tranquilidad. Hoy Mendoza no tiene trabajo, sus cuentas y propiedades fueron embargadas por la SUNAT y el camión que era su trampolín al progreso es parte del pasado. ¿Ese es su pueblo, señor? Sí, mi chacra. ¿Usted tenía esta chacra y la vendió para comprar su camión? Señorita, la vendí acá. A ver, muéstrame su camión. Ya no quiero ni acordarme, señorita. La pesadilla de este hombre de 52 años empezó con un error por parte de su contador, quien en vez de consignar en su declaración tributaria mensual que él como chofer de camión tenía ingresos y egresos por 8.866 soles, se equivocó y digitó el número 22 al final del monto total, aumentando así su ingreso real de 8.866 soles a la astronómica cifra de 886.622 soles. Es decir, el contador, sin medir las consecuencias de su desliz, elevó a más del 10.000% el movimiento de operaciones comerciales de un mes de este pequeño transportista de leche. Entonces la SUNAT le cayó encima y sin escuchar explicaciones lo multó con 89.000 soles, una sanción tributaria que no ha podido pagar desde hace 9 años y que a la fecha, con moras e intereses, asciende a aproximadamente 200.000 soles. Hasta me quería suicidar, señorita. Porque da cólera, señorita, que te quiten lo que has luchado, lo que has trabajado, lo que, bueno, te has sacrificado totalmente. No has comido, no has dormido por hacer una propiedad y que vengan, te traben. Por un error. Esa es la indignación. En el 2007, Marciano Mendoza Vázquez llegó a su casa y encontró una notificación de la SUNAT en la que se le comunicaba que tenía una multa de 89.000 soles por infringir las normas tributarias al no consignar datos reales sobre sus ingresos y egresos mensuales como contribuyente. Él no entendía nada, pensó que era una broma de mala leche. Y en la SUNAT le dijeron que en solo un mes, en febrero del 2007, había declarado movimientos económicos por 886.622 soles y que por ende sus impuestos eran mayores a los consignados. La cifra para él inalcanzable retumbó en su cabeza. Fue un error humano, digamos. Digital, señorita, que cualquiera lo puede cometer. Pienso que el contador no haya hecho de maldad, sino que cualquiera podemos equivocarnos en una letra, en una coma, en un cero. Y ese es mi calvario, señorita, que ahora cargo. Desesperado por una deuda tributaria que no podía pagar, este hombre del campo le pidió a la SUNAT que anulara la multa, pues se trataba de un error numérico ocasionado involuntariamente por su contador, pero nadie lo escuchó. Si tú ves el historial de un contribuyente que te dice que factura a lo mucho 8.000 soles mensuales y de pronto aparece una cifra de 886.000 soles, tú dices, acá no cuadra por una simple suma, una simple resta. ¿Por qué no usar la lógica en ciertos casos? Para precisar, este caso más allá de las prórrogas. Sí, este caso no proviene de un proceso de auditoría, ¿no? Es un caso que se genera por una autoliquidación de parte del contribuyente de sus tributos, ¿no? Él dijo, es esto y eso es acá. Hace 10 años nuestros sistemas no validaban esa situación que tú me dices, ¿no? Y no le alertaban al profesional para poder. Ahora ya, ¿no? Hemos mejorado. Sin embargo, desde hace 9 años, la única respuesta que Marciano Mendoza Vázquez obtuvo de la SUNAT es que sus quejas, para evitar el cobro de la multa, fueron presentadas a destiempo y que por tanto su derecho al reclamo prácticamente había caducado, así de indolente. Con una sanción tributaria de 89.000 soles, impaga hasta hoy, la SUNAT ordenó embargar las cuentas de Marciano Mendoza Vázquez, así como sus propiedades. La entidad tributaria congeló hasta la casa en la que actualmente este hombre vive con su familia, y todo por un error que la SUNAT no quería ver ni corregir todo este tiempo. ¿Sus súplicas hasta dónde han llegado? Los he llorado, señorita. Los he llorado a los abogados. Los he suplicado que por favor. Hasta tuve derrame, señorita. Yo no tenía con qué curarme.
Señores, por favor, voy a vender aunque sea una parte de mi propiedad. No quieren. Él podría haber vendido sus terrenos y no habría habido un cobro de parte de SUNAT en ese momento. Que el problema es que ¿quién quería comprar una casa embargada por la SUNAT? Sí, pues eso es un efecto tercero que podríamos decir que ha ocurrido en este caso. Este comerciante se vio de pronto en la quiebra. Las grandes empresas de lácteos no querían hacer negocios con él sin factura. Se endeudó con cooperativas y amigos que le prestaron dinero no solo para que sus 6 hijos pudieran estudiar, sino también para que él pudiera contratar un abogado y demostrar así el error contable del que fue víctima ante el Poder Judicial de Cajamarca. Resulté tan endeudado, señorita, que ahora hasta me amenazan de muerte a veces los amigos que me han servido y no puedo pagarlos. Basta con visitar la casa de Marciano Mendoza Vázquez en Cajamarca para darse cuenta que él no es un contribuyente capaz de facturar 886.622 soles al mes. Señorita, mis platos en el piso, no tengo una mesa, comparto la habitación con mi hijita. ¿Su hijita? Sí, ahí es su cunita. ¿Y acá usted con su esposa? Sí, mi ¿La cocina? Sí. ¿Todo en un mismo lugar? Sí. Y así dice que gana 800.000 soles. Pero usted le ha explicado a la SUNAT que usted realmente no gana ese dinero, que incluso puede visitar su casa para que puedan corroborar eso. Ellos saben que es un error, saben el daño que me han hecho. ¿Pero y por qué no lo escuchan? No escuchan a los pequeños, a los grandes sí lo escuchan. Bien, paro ahí, obviamente bastante interesante, pero siempre cada video nos trae algunos análisis interesantes. Vamos a explicar rápidamente. Ahí, grábense esa frase, ¿no? Solo con los chiquitos, con los grandes no se mete. Después lo vamos a analizar. ¿Qué pasó ahí? Hubo un error contable. Uno diría, no, profesor, pero está ok. No, porque lógicamente, ¿no? Hay algo que de repente no se dieron cuenta. Ahí lo dijo la auditora de SUNAT. No vino de una fiscalización, vino de una declaración jurada. Y acá en el Perú, ¿no? Nuestra tributación, nuestra normativa tributaria, el enfoque que le damos es bastante formal. Por lo tanto, la declaración jurada acá es, como su nombre indica, es, te lo juro, pedacito. Eso es lo que yo vendí, eso es lo que yo compré. Declaración jurada. No es un mero trámite de información, es una declaración jurada. Si no se le da el peso de eso, pues entran en esa contingencia. La SUNAT no podía, ¿no?, objetar porque fue la declaración jurada. El contribuyente le dijo a SUNAT, yo vendí 800.000. Y la SUNAT no tiene por qué cambiarle o decir, no, pero si tú vendes 8.000, ¿cómo no has cambiado? No, no puede. Está prohibido por ley, porque es una declaración jurada. Por lo tanto, tiene ese peso. El segundo error que se vio ahí, ¿no?, es que el señor pensó que era una broma de mala leche. No, es que la SUNAT me está jugando una bromita, que tengo una multa. ¿Por qué bromista la SUNAT? No. La SUNAT no está con tiempo para estar bromeando. Si te viene una notificación, tienes que actuar inmediatamente. Para eso te buscas un contador que sea especializado o con conocimientos de tributación. Por lo visto, su contador que tenía el profesional, el empresario, no era experto o no conocía tributación, porque cuando se entera, presenta su reclamo fuera de plazo. Y lógicamente, acá en el Código Tributario hay un plazo. Como es formal, cumple. Y la SUNAT no le puede dar un mayor plazo, como decía el locutor. Sí, pero qué mal corazón, tiene que dar más plazo. No, porque después, ok, tranquilamente en una auditoría a través de la Contraloría, que es el órgano que supervisa las entidades del Estado, le diría, disculpe usted, funcionario de SUNAT, ¿bajo qué criterio usted le dio más plazo al señor si el plazo ya se había vencido? Y la norma establece este tiempo, este plazo. ¿Qué va a decir? No, es que, pobrecito, me caía bien. No. De la Contraloría, el auditor de la Contraloría va a pensar de que está coludido, que ha habido un cohecho y que por lo tanto le ha dado un incentivo al funcionario de la SUNAT para que le acepte fuera de plazo su reclamo. Por lo tanto, el funcionario tampoco podía aceptarlo porque tiene que estar sujeto a ley. Pero si le hubiera presentado a tiempo el contador, ¿no?, su reclamo, pues de repente hubiera procedido y no se hubiera visto ese señor, ¿no?, en la bancarrota de un momento a otro, más de 9 años en juicio, reclamando por un error contable. Pero algo interesante dijo. La SUNAT solamente se agarra con los chiquitos, no se agarra con los grandes. ¿Será verdad?
a las pruebas me remito. Veamos este segundo caso brevemente. Telefónica tendrá que pagar, el diario País de España indica, Telefónica tendrá que pagar la mayor multa de su historia por perder una batalla fiscal en Perú. La operadora ha sido condenada a abonar cerca de 800 millones de euros a las autoridades del país sudamericano por diferencias en el impuesto a la renta. ¿Con quién perdió la batalla fiscal? Pues lógicamente con nuestros amigos de SUNAT, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Esa situación obviamente le llevó a esa pérdida. Y eso que obviamente pues la Telefónica tuvo sus asesores, ¿no? Tuvo sus tributaristas, pero obviamente en la SUNAT también pues preparan muy bien a sus auditores y obviamente pues perdió, ¿no? Con eso voy explicándoles que no solamente pues se va con los chiquitos, sino también con los grandecitos. Es ahí, con estos dos ejemplos que quiero de introducción, esta segunda parte de los errores en el estado de resultados. Porque si te equivocas ahí, no solo te viene la revisión del auditor financiero, también te viene la revisión del auditor tributario. Ergo, SUNAT. Veamos, ¿cuáles son esos errores en el estado de resultados y qué implicancias tienen aquí en el Perú? Registro de ventas por ingresos sin sustento, facturas falsas. Es decir, ¿no? Facturas ficticias, facturas simuladas y por lo tanto con operaciones no reales. El impacto en la empresa sobreestima las ventas y utilidades, ¿no? Dando la impresión, por ejemplo, ¿no? de una mayor rentabilidad para presentar mejor las utilidades de la empresa. Una mala gestión y lógicamente se está distorsionando. Obviamente se paga pues, ¿no? menos impuesto a la renta a través de un ajuste posterior al descubrirse la operación ficticia y puede generar multas por emisión de comprobantes falsos. Ha dado comprobantes falsos y aquí en el Perú los comprobantes falsos, de acuerdo a la ley penal tributaria, tienen una sanción de 8 años de cárcel. No es poca cosa. Distorsión, ¿no? Ejemplo, vamos al ejemplo, se emite facturas por 50.000 sin existir venta real solo para inflar los ingresos, para presentar una imagen maquillada de la empresa, porque van a venir inversionistas o quiero que obviamente se cotice mejor mi acción y distorsiono el mercado. ¿Cómo lo detecta el auditor? Revisando los libros de ventas, cotejando con los comprobantes físicos, con las facturas, confirmación con los clientes a través de una carta de confirmación, la famosa circulación que dijimos, ¿no? Cruce con las declaraciones del IGB. Si la SUNAT descubre la factura ficticia, pues la va a rechazar y lógicamente, dependiendo si fue adrede o casual, ¿no? procederá a hacer una infracción, libro cuarto del Código Tributario, o procederá a hacer un delito, ¿no? Ley penal tributaria. No registrar ventas exoneradas o inafectas, ¿no? Puede, el impacto puede subestimarse la utilidad neta si se clasifica mal, por ejemplo, incluir ventas inafectas como ventas grabadas, afectándose el análisis interno. Desde el punto de vista tributario, ¿no? se paga IGB indebidamente, ¿no? o se descuenta IGB que no correspondía. Una multa por una incorrecta clasificación de los comprobantes y ajuste del IGB. Distorsión en las decisiones. El contador cree que se paga más IGB del real, lo cual reduce la disponibilidad de efectivo para reinvertir. Ventas que no debían pagar IGB fueron clasificadas como ventas grabadas. Se pagó un mayor IGB, salió dinero, se redujo la liquidez de la empresa y lógicamente perjudicó a la empresa. Un error contable que tuvo un impacto financiero, liquidez y tributario. Ejemplo, registras 30.000 de exportaciones inafectas como ventas grabadas al 18%, causando un débito fiscal incorrecto, es decir, un pago del IGB incorrectamente. Profesor Brown, pero ¿puedo ajustarlo y puedo corregirlo? Claro que sí, podrías corregirlo.
pero la norma acá en el Perú te dice que toda corrección está sujeto a verificación. Ergo, fisca SUNAT. Ese error invita a que la SUNAT venga. Buenos días, se ha ganado la lotería, somos auditores SUNAT, lo vamos a fiscalizar. Sus libros, documentos, comprobantes, declaraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Profesor, ¿y cuántos años puede ser lo que va a fiscalizar? De acuerdo a Perú. 4 años si ha declarado, se ha hecho sus declaraciones juradas. 6 años si no la ha hecho. Y hasta 10 años si esas operaciones están sujetas a retenciones o percepciones. Y me vas a decir que en 4, 6 o 10 años no se ha equivocado esa empresa. ¿Has visto lo que puede hacer la SUNAT? Entonces, ese error te trae esa contingencia fuerte. Vamos a más. Sobreestimar los costos de ventas, ¿ok? ¿No? Subestima la utilidad bruta y la utilidad neta, mostrando, ¿no?, una utilidad operativa más débil del real. Reduce la base imponible del impuesto a la renta, ¿ok? Lo que a primera vista podría parecer una ventaja fiscal, pero podría ser ajuste de una fiscalización de SUNAT, ¿no? Y obviamente una fuerte multa, libro cuarto del Código Tributario. Distorsión en las decisiones. El contador y gerencia pueden posponer inversiones o expansiones pensando pues que la rentabilidad es baja. No hay liquidez, ¿no? Y obviamente no tengo dinero, entonces posponemos esa inversión. Y de repente después se dan cuenta que había sido un error del contador, un error en mi información, pero ya la decisión fue tomada y le trajo un perjuicio a la empresa. Ejemplo, incluir 20.000 de pago de mantenimiento en oficinas dentro del inventario inicial o compras en lugar de llevarlo a gastos operativos. ¿Cómo lo detecta el auditor? Revisando las facturas detalladamente, ¿ok? Verificando la conciliación de inventarios, comparo la cuenta de compras con los registros de almacén y las facturas de proveedores de mantenimiento. Registrar gastos no deducibles como deducibles. Reduce el gasto contable, inflando la utilidad. SUNAT no acepta ciertos gastos como deducibles. Vamos a explicar rápidamente acá. Gasto deducible es aquel gasto, acorde a la tributación peruana, a la normativa peruana, ¿no? Yo lo quité como gasto y me va a reducir la utilidad. Pero para que pueda cumplirse el criterio de gasto, tiene que cumplir varios criterios. El criterio, obviamente, de causalidad, que ese gasto ayude a mantener el negocio o el giro del negocio o aumentar el negocio. Criterio de fehaciencia, que ese gasto, ¿ok?, sea, pues, obviamente, debidamente sustentado, debidamente documentado. Criterio de proporcionalidad, que el gasto esté en proporción a la utilidad. Un ejemplo, profesor Brown, bueno, yo tuve utilidad de 10.000 soles, ¿ok?, o 20.000 soles en el año, y para fiesta de fin de año me traigo al grupo 5 que me cobra 50.000 soles el concierto. No es proporcional, no es razonable. Criterio de causalidad, por ejemplo, los gastos médicos o los gastos educativos del pago de pensiones del hijo del gerente que lo cargo a la empresa. No son gastos del giro de negocio, ¿no? Y por lo tanto, pero se puede contabilizar. Muchos contadores, el gerente dice, oye, ¿sabes qué? Contabilízame esto y lo contabiliza. Pero lógicamente entonces no es aceptado por SUNAT. Profesor, ¿y qué pasaría si no es aceptado por SUNAT? Ah, vamos a ver acá. Tenemos un ejemplo. Registró 10.000 soles de multa por una infracción de tránsito de uno de los socios de la empresa. Mira, me han dado 10.000 soles de multa, regístralo, ponlo en la contabilidad. Y el contador obedece y lo registra. Disminuye la utilidad, disminuye el impuesto y lógicamente todo ok. Pero en eso viene la SUNAT. Y obviamente dice, ¿sabes qué, señor? Esos 10.000 soles de multa, de acuerdo a la normativa en el Perú, tributaria, no son aceptados. Por lo tanto, gasto reparable, esos 10.000 soles se van a agregar a la utilidad. Pero se agrega a la utilidad. Me va a pagarme entonces el 29.5% de ese gasto reparado. ¿Ya? Pero usó el crédito fiscal de esa factura. Sí, el 18%, sí, me devuelve. Me devuelve el 18% porque ese gasto de esa factura no es aceptado. ¿Ya? Bueno, está bien, pagaré el 29 y el 18%, casi un 47%, 47.5%. Sí, pero de acuerdo al libro cuarto del Código Tributario, artículo 178, me dice
que tiene una multa. 50% por el crédito fiscal mal utilizado, aumenta el 9% más. Y 50% por el tributo dejado de pagar, el tributo a la renta. Es decir, 14 puntos y pico más. Sume todo. 29 más 18 más 9 más 14.25, ¿ok? 14.75, me sale aproximadamente 72% de ese monto por un gasto no aceptado por criterios o por desconocimiento de la normativa aquí tributaria en el Perú. Por eso que obviamente el impacto en el estado de resultados no solamente tiene un impacto financiero, sino también tiene un impacto tributario aquí en el Perú. Ya mirará la doctora Kendi cómo es allá en Colombia. ¿Cómo lo decreta el auditor? Bueno, cruza la cuenta de multas y revisa, ¿ok? Con las normas de renta. Ahí está el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, que es un gasto no deducible. Gasto que no va a ser aceptado y que tendrá toda esa contingencia que acabo de describirles. Solicitará documento de respaldo y la subsecuente ajuste en la conciliación contable. Ahora bien, para no ser un monólogo, ya para cerrar, ¿ok? He hecho algunas dinámicas, ¿ok? Por ejemplo, no calcular correctamente el costo de venta en las empresas comerciales, es decir, los descuentos, las rebajas obtenidos. Por lo tanto, vamos a ver ahora, ¿ok? La participación de dos alumnos, ¿ok? Que han estado debidamente al tanto. Y obviamente tenemos al alumno número 1. ¿Tu nombre, por favor? Martín Julca. Ok, Martín, bienvenido a este viaje del conocimiento. Pues bien, vamos a ver, entendiendo la dinámica, ¿no? ¿Cómo podríamos entonces, ¿no? ¿Cuál sería el impacto, por ejemplo, para ti, ¿no? De no calcular correctamente el costo, ¿ok? De ventas en las empresas comerciales, los descuentos y las rebajas? ¿Cuál sería su impacto? Se podría sobreestimar los costos del inventario. ¿Ya? ¿Y distorsión traería? ¿Cuál sería la distorsión contable de la toma de decisiones? Eh, se puede distorsionar las políticas de compras del inventario. Un mal manejo del costo, el costo de ventas eh, puede, bueno, a ver, ¿cómo lo puedo explicar más así? Si tienes un costo de ventas muy bajo, puede ser que que el inventario se sobrevalore. Al sobrevaluar el inventario, se puede tomar malas políticas eh, de venta, porque se está subestimando su valor. Muy bien. ¿Y qué impacto financieramente? Muy bien. Y vamos con nuestra amiga de la SUNAT. ¿Qué impacto tributario podría traer ese error? ¿Qué impacto tributario? Eh, claro, obviamente, como es una cuenta de resultados, se puede distorsionar las utilidades, van a tener un margen comercial incorrecto. Y si tú fueras el auditor, ¿cómo le cómo podrías detectar ese error? Haciendo, a ver, vigilar las políticas del inventario, o sea, un inventario físico, vigilar el Cardex, ¿Ya? las facturas de las compras. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, bien, hemos tenido entonces, entendiendo la dinámica. Gracias, Julka. Martín, ¿no? Sí. Gracias, Martín. Como lo dijo su compañero Martín, ¿no? Obviamente, ¿no? El costo de las ventas en las empresas comerciales, no detectar descuentos, rebajas, pues tiene una contingencia financiera que puede distorsionar la toma de decisiones. Vamos a ver, financieramente se subestima o sobreestima el costo, ¿ok? Porque no contemplas los descuentos, las rebajas y las bonificaciones. Correcto, lo dijo Martín. Desde el punto de vista tributario, te afecta el crédito fiscal, ¿ok? Porque lógicamente ese crédito fiscal ha habido un mal impacto en el costo de las ventas y por lo tanto va a tener una implicancia tributaria. Distorsión en las decisiones. El contador determina mal el margen de utilidad y fija precios de ventas incorrectos. Como obviamente el costo pues, se infló porque no aplicaste los descuentos y rebajas obtenidos o concedidos, pues, lógicamente tu costo de ventas, tu precio de venta se infló.
¿Y cuál es el problema de inflar el precio de venta? Pues lógicamente, competitivamente en el mercado, ya no tienes la ventaja que tenías y la pierdes. Y ya no eres, ¿no?, rentable financiera y económicamente hablando. Un error por una distorsión en la información. Por ejemplo, no registrar 12.000 soles de descuentos otorgados a clientes por pronto pago dentro de las devoluciones y descuentos sobre ventas. ¿Cómo lo detecta el auditor? Revisando las notas de crédito y documentos de descuentos emitidos en el periodo, comparando el libro electrónico de ventas con el PLE de ventas, programa de libros electrónicos de SUNAT de ventas, para verificar detalles de descuento. Pues bien, este fue el aporte de un caballero. Pero las damas también tienen para aportar acá en nuestro viaje del conocimiento. Vamos a este segundo caso, ¿no?, ya para ir cerrando nuestro viaje del día de hoy. Registrar sueldos y remuneraciones, ¿no?, como gastos, ¿no?, de administrativos, como gastos de venta. Es decir, papa con camote. Habrá, profesor, son gastos, es gastos. Vamos a ver si es verdad. Pues vamos a ver ahora la participación de una compañera. ¿Su nombre, por favor? Yajaira Montoya. Muy bien, Yajaira, bienvenida a este viaje del conocimiento. Pues bien, has visto todo lo que hemos visto. Ahora bien, tú eres la auditora y te nombra la revisión. Y encuentras esto: registrar sueldos y remuneraciones, ¿no?, de gastos administrativos, y lo ponen como gastos de venta, equivocadamente. ¿Cuál sería su impacto? El impacto es que la estructura tanto de costos y gastos dificulta el análisis correcto de los gastos operativos. También se calcula también la mala distribución de los gastos y puede generar inconsistencias en lo que es los gastos deducibles. Y tributariamente, ¿qué podría traer con SUNAT? Que es que en el programa de declaración telemática de 621 de renta se hace el cálculo mal de la distribución de los gastos, ¿no? De los gastos operativos. Y si fuera la auditora, ¿cómo lo detectarías, Yajaira? Lo detectaría a través de la revisión de cada cuenta y también de la factura, los recibos por los honorarios del personal. Y también haciendo entrevistas con recursos humanos para poder analizar y estar conforme a qué clasificación pertenece cada, cada, departamento. Muy bien, gracias, Yajaira. Bien, hay un punto más que voy a aumentar a lo que dijo Yajaira. Todo lo que dijo está correcto. Pero hay un punto más, que si yo obviamente, ¿no?, quisiera tomar decisiones, y se acuerda cuando hicimos acá para el análisis comparativo, acá, y yo quisiera comparar, ¿no?, los gastos de venta, ¿no?, los gastos, acá están los gastos de venta de un año con otro, y entonces, imagínense pues que administrativamente los gastos administrativos los pongo como gastos de venta, y entonces yo podría decir, carambas, hay demasiados gastos de ventas, vamos a reducir, y de repente reduzco, ¿no?, la caja chica o la caja que yo determino para gastos de venta, y no solamente eso, estoy también afectando a los gastos administrativos porque erróneamente sí o sí se iban a dar. Gastos de fotocopia, gastos de almuerzos, gastos de transporte, que sí o sí se tienen que dar. Y obviamente de repente por esa distorsión que se dio en la información o una mala clasificación de los gastos operativos, perdón, de los gastos administrativos como gastos de venta, pues obviamente implicó una reducción que era innecesaria porque simplemente clasificándolo bien hubiera tenido, ¿no?, la información precisa para tomar decisiones correctas. Pues bien, vamos a ver entonces, ¿no?, ya para cerrar el día de hoy, una reflexión final. Estos errores que hemos visto el día de hoy en los estados financieros, para poder ver la importancia de la auditoría a la formulación del estado financiero, a la información contable, no solamente afectan la confiabilidad interna, planes, presupuestos, inversiones,
en la toma de decisiones que la gerencia o el dueño puedan tomar, los accionistas o los inversionistas, ¿no? Sino también que en el ámbito tributario peruano, pueden significar fuertes sanciones o multas por SUNAT y ajustes de renta, ¿no? Con sus respectivos intereses. Entonces, no solamente pues hay un impacto interno en la toma gerencial o financieramente, esos errores, sino acá en el Perú también hay un impacto fuerte tributariamente. Ya vimos lo que le pasó al empresario ganadero, 9 años de juicio y una multa de 200.000 por un error contable y obviamente el desconocimiento de las normas tributarias. Vimos también el ejemplo de Telefónica, ¿no? Que lógicamente también, ¿no? Trae una distorsión. Y obviamente, pues, ¿no? El auditor, pues, lógicamente, a través de sus técnicas y procedimientos, ¿no? Tendrá que validar esa información para una correcta toma de decisiones, lo cual ayuda al engrandecimiento de la empresa. Señores, ha sido un gusto estar con ustedes en este viaje del conocimiento. Solo me queda decirles entonces, para otra oportunidad, ¿ok? Bienvenidos a la auditoría, otro campo interesante de nuestra carrera contable. Ha sido un gusto. Doctora, le dejo las palabras para su compartir. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? No sé si me logran ver. El día de hoy, pues aquí en Colombia es festivo, por lo tal no hay clases. Yo le pedí amablemente a mis estudiantes de Colombia que esta aventura, porque si en realidad es una aventura es como aprender, es conocer, es ver algo que de pronto es diferente y lo diferente llama mucho la atención. Yo quería dar un aporte muy importante que inclusive tomé notas ahorita de toda la conferencia como tal. Nosotros nos vigila en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que pues en la primera clase COI que dimos, yo estuve mencionándola. Ella nos vigila de una manera muy estricta, demasiado estricta, que es también importante entender la naturaleza de las cuentas para poder determinar las operaciones que se deben realizar y no cometer errores, porque a veces hay personas que sencillamente se equivocan porque de pronto por error o porque a veces utilizamos o escribimos de manera muy mecánica. Escribimos de pronto, estamos acostumbrados a agarrar el teclado sin mirarlo, a veces porque ya sabemos dónde está la R o sabemos ya de pronto dónde está el número 2. Entonces, hay que tener en cuenta un dato importante, no ser tan mecánico, sino que revisar cada proceso que estamos realizando día a día, porque nos podemos equivocar, somos seres humanos. Pero ¿qué pasa? Usted, como dicen, se llama la SUNAT, la que los vigila a ustedes, y es muy fuerte con ustedes, igual a nosotros aquí con la DIAN. Adicional a eso, aquí en Colombia se guarda una reserva legal del 10% para que ayude a afrontar la situación que tiene cualquier empresario, cualquier entidad que sea con más de un socio. Entonces es necesario guardar esta reserva de manera anual, a veces la guardan cada 6 meses, con el fin de que de pronto hay un déficit, hay una situación grave que no saben cómo afrontarla, pero ya ahí tienen un dinero guardado para poder pagar ese inconveniente o ese imprevisto que tuvieron en el momento. Adicional a eso, en Colombia primero hacemos un borrador en la declaración de renta y luego la presentamos en el momento que ya nos sentimos 100% seguras. Cuando estemos 100% seguros de que esa información que me dio mi cliente es fidedigna, porque tenemos la potestad de poder dar fe pública y somos pocos los que podemos dar fe pública en el mundo, como nosotros los contadores. Entonces ahí sí decimos, vamos a presentarle y ya eso ya queda juramentada. Habla con papá, que te dan una... Adicional a eso, en Colombia, la DIAN manda un oficio. La DIAN manda un oficio y en el oficio que él envía nos dice con tiempo, que hay una sanción, que hay una situación que se está dando de manera errónea y que necesitan corregirla. Y si la corrigen antes de un tiempo determinado, pues la sanción va a ser más bajita de lo que comúnmente es. Pero si no toman los correctivos oportunos en el tiempo oportuno, la DIAN automáticamente dice no le importa, no le interesa, entonces vámonos por las propiedades, las cuentas, vamos a bloquearle todo y es peor. Ahí sí uno cree que a veces ni siquiera los representantes legales o los dueños de las empresas son capaces de ponerse las pilas y revisar la información porque creen que es una broma, como le pasó al señor empresario lechero.
Y eso sucede porque a veces damos correo electrónico que en realidad está registrado aquí en el RUT, que es el Registro Único Tributario, en la Cámara de Comercio, está registrada una información que ya como dejamos de utilizar o dejamos de revisar, entonces no le prestamos atención a esa situación. Ya, y entonces así menos hay allá, porque la vía, en este caso, o la SUNAT, es la que reporta la información y la que revisa de que algo está erróneo y está mal. Y adicional a eso, la información se puede verificar, como les dije, antes de presentarla ante la DIAN. Y el contador debe de tener la potestad de que de pronto decirle con antelación la situación, si la descubre antes de decirle al cliente, pasó esto y esto, necesitamos ir a la DIAN a ver qué podemos hacer, porque la situación, el error lo cometí yo, pero de todas maneras hay que buscar la manera de que de pronto nos anulen esa multa, porque sí se puede hacer. Ya, pero todo tiene que ser con tiempo. Ya. Cuando presentamos las declaraciones con errores todavía más. O sea, nosotros como contadores no nos las sabemos todas, pero sí es necesario que la persona que vaya a presentar una declaración sepa de tributaria. Porque entonces hay muchos contribuyentes que entonces se ponen a hacer la declaración ellos mismos porque dicen que es sencilla y a la hora del té nunca han leído un estatuto tributario, que es lo que nos rige de pronto aquí en Colombia. Y ni siquiera están pendientes de eso y ni siquiera saben que es una norma, de qué se trata, por qué la aplican. Entonces cualquiera, como ya es contador o como ya está en quinto, sexto o octavo semestre de contabilidad o de contaduría, creen que son expertos y ya yo me las sé todas. No, 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 esto es muy delicado porque pueden acabar con las finanzas, con la vida financiera de una persona, donde le pueden quitar todo. Entonces hay que tener en cuenta de que esta situación es bastante delicada. No es que desistan de la carrera como tal, pero sí es importante que tengan en cuenta, de que no podemos estar jugando por un cero, por un número, con la situación que tiene una persona y puede perderlo todo. Ustedes se imaginan que estén trabajando ustedes para la SUNAT, o en este caso aquí en Colombia para la DIAN, y qué casualidad que les toque a ustedes, les toque en estos momentos inspeccionar o auditar a la mamá de usted, al papá, al tío, y la situación se presente ya después de, o sea, ya después de que pasó todo, que le dieron el tiempo previsto y no hizo nada. ¿Ustedes se imaginan que sea el papá que lo estén embargando y a usted le toque fiscalizar esa situación? Eso es fuerte, es feo, y ustedes van a buscar todos los mecanismos, pero ahí va a ser, la familia tiene que quedar a un lado y aquí este es mi trabajo y me toca inspeccionarlo, me toca sancionarlo. Y uno se coloca en esa situación y es tediosa, es fea, pero cuando le toca a uno, es más feo todavía que cuando uno le toca inspeccionar o vigilar o auditar a una tercera persona que no conocemos. Ya, porque eso es lo que dice la ley y si no la aplico me sancionan a mí por no aplicar lo que la ley me está diciendo que le coloque o le asigne a esa persona o a esa empresa. Entonces, chicos, yo estoy muy agradecida que el día de hoy hayan estado presentes. Aquí en Colombia es festivo. Hoy este día festivo lo utilizamos para descansar, pero aquí en el mes de junio hay 2 puentes festivos. Este viernes no nos vamos a ver, pero nos vamos a ver porque yo tengo el evento o yo no sé si va a ser con la doctora Tatiana, que es un evento, el segundo simposio de estrategia financiera. Ojalá si hay la oportunidad ustedes también se puedan conectar de manera virtual con nosotros. Van a haber más de 300 personas presenciales y otras virtuales conectadas, Dios mediante. Entonces va a ser necesario de que si quieren participar o quieren ver o quieren escuchar, aquí vamos a estar teniéndole la mano o mandándole el mensaje para que se conecten online. Gracias, doctor Brown. Muy agradecida con Paola también, porque saca estos escenarios, estos espacios para que se realimenten todos los muchachos y que tengan esta experiencia de que de pronto se la contamos nosotros con contexto real. Es diferente que cuando de pronto la persona lo está viviendo recién salió de la universidad o está en la universidad en el momentico. Es diferente porque son miedos que van a afrontar y situaciones que les va a pasar en cualquier momento a cualquiera de ustedes. Entonces me siento complacida, me siento agradecida. Mañana voy a tratar de sentarme a mirar lo de los talleres, los trabajos con usted, doctor Brown. Mañana lo voy a escribir juiciosamente. Esta semana estuvo bastante complicada aquí porque tuvimos visita del Ministerio de Educación, porque estamos buscando la renovación de alta calidad en el programa de contaduría pública.
y estamos, como ya logramos la acreditación nacional, la queremos buscar también internacional y ahora ya comenzamos a esperar respuesta a partir de esta semana, de esta nueva semana, los resultados que nos mande el Ministerio de Educación con este programa, que es uno de los más antiguos aquí en la Universidad de La Guajira, aquí en Colombia. Entonces, por eso de pronto un atraso enviándole de pronto una que otra información con respecto a la actividad, pero ya vamos a colocarnos al día con todo eso. Ya le dije al asistente que me colaborara también, porque nos tuvieron corriendo base. Gracias, muchas gracias. Dios me los bendiga a todos. Un fuerte aplauso para la doctora Jóvenes. Bien, gracias, doctora Kendi. Obviamente también. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias a todos nuestros hermanos también de Colombia que compartieron con nosotros este viaje de conocimiento. Y obviamente sí, ¿no? Lo que dijo la doctora es cierto, tenemos que nosotros siempre como contadores tener la responsabilidad de revisar la información bastante bien antes de mandarla, porque hay una responsabilidad. Hay mucha gente que confía en ese trabajo que nosotros realizamos y en esa información que nosotros les brindamos para que ellos puedan continuar en su toma de decisiones. Vieron como un error, ¿no? Puede traerle una contingencia acá en el Perú muy fuerte, ¿ok? Porque hay otros organismos supervisores que van a ver el mínimo error por un descuido que podría pasar como ser humano. Pero también es importante acotar que lo que dijo la doctora, cuando nosotros entregamos la información, revisarla 2 veces antes de entregarla. Pero, ¿qué pasaría si nosotros recibimos la información? Ya nos la dieron. No sabemos nosotros si esa información es confiable o no es confiable. Si fue errónea por un error involuntario o fue errónea voluntariamente para un fraude. Es ahí donde entra la auditoría. Y ese era también el otro enfoque de esta clase del día de hoy. Como le dijo la doctora, seguimos nosotros Doctor, aquí mire, en quería Colombia. decirle algo por último. Uno puede inspeccionar esa información. Ahora todo es electrónico, ¿me entiende? Ahora todo es por sistema. Tú puedes verificar si en realidad electrónicamente esa factura es legal, si en realidad en la página del SUNAT o la página, por ejemplo, en este caso de la DIAN, si esa información, esa empresa es legal, existe, todo está funcionando, sí se puede hacer, sino es que lo que pasa es que los empresarios grandes, medianos o pequeños no quieren contratar a unas terceras personas para que verifiquen esa información porque todo genera gasto y el tiempo es lo que más cuesta. En una de las clases financieras que le doy a mis estudiantes, lo primero del tema es el valor del dinero en el tiempo. Entonces, entonces es importante de pronto tener en cuenta eso, ¿vale? Entonces, Dios me los bendiga grandemente. Muchas gracias a todos. ¿Ok? Un gusto entonces, chicos. Nos estamos viendo el próximo lunes, ¿ok? Con estrategias financieras con la doctora Kendi. Están todos invitados. Y después vendremos el cierre con auditoría de los procesos. Esa información tuvo procesos, cuáles fueron sus errores para llegar a la conclusión equivocada. Eso y más lo veremos en otro viaje de conocimiento la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal. Hasta la próxima, chicos. Nos vemos con todos. Gracias, con todos. Bendiciones.